Hemos estado hablando de las fuentes por donde viene la iniquidad, que son unas fuentes muy importantes. Recuerde usted que la iniquidad es una información de carácter espiritual que se inserta en nuestro espíritu desde el momento de nuestra concepción. Así que cuando nosotros podemos entender esto, sabemos que pueden haber muchísimas fuentes también que pudieron colaborar en este trabajo de la inserción de la iniquidad. La primera cosa o la primera fuente por medio de la cual hemos estado hablando que entra esta maldición, lo hemos estado hablando, es la fuente personal. Tiene que ver con lo que yo hago. Y hemos dicho que lo que yo hago es una puerta de entrada al reino del cielo o también al reino de las tinieblas. Eso abre una puerta y esto traerá una incidencia de carácter inmediato, mediano plazo, largo plazo, y aun cuando yo no esté ya vivo puede traer un plazo generacional, puede maldecir las generaciones. La segunda fuente que estuvimos hablando es la fuente de nosotros como generaciones, como yo estoy amarrado a lo que hizo mi padre, mi madre, a lo que hicieron mis abuelos, a lo que hicieron mis ancestros, como todas sus prácticas pueden venir y marcar las generaciones, 3, 4 generaciones. Esto lo hemos visto mucho, como los adulterios, las mentiras, los engaños, la pobreza viene de generación en generación. La tercera fuente, que es una fuente bien espinosa, es la fuente de los padres espirituales. Cómo los padres espirituales pueden marcar toda una generación, pueden marcar a sus hijos espirituales, a sus nietos espirituales. Los fundadores de una iglesia, los fundadores de una misión o una denominación pueden marcarnos para siempre lo que ellos hicieron, lo que se sabe o lo que no se sabe, los votos de pobreza, los pactos, sus prácticas, aún su misma doctrina que se defiende como sana doctrina, pero que en realidad lo único que promueve es la pobreza, la ignorancia, que en la vida real no es ninguna sana doctrina. Una de las fuentes que vamos a tratar la próxima semana será la fuente de los líderes gubernamentales, cómo los gobiernos pueden tocar a toda una generación, pueden marcar toda una generación, pueden entregar a una nación al pecado, a la maldad, o también un gobierno puede traer restauración sobre una nación. Pero yo quiero que hoy estemos hablando sobre algo que denominamos iniquidad cultural. Ustedes se han dado cuenta que este programa no pretende de ninguna manera solucionar todo con paños de agua tibia, sino que estamos entrando muy profundo y hemos estado descubriendo que hay una iniquidad que tiene que ver con una maldición cultural. Y cuando estamos pensando en esto de la maldición cultural, tenemos que pensar en la tierra. La maldición cultural tiene que ver precisamente con la tierra. Y cuando estamos pensando en la tierra, tenemos que referirnos a Génesis capítulo 2 y a Génesis capítulo 3 y 4, cuando recibe Adán y Eva una maldición y la tierra también recibe maldición. Y todas esas cosas que se establecieron en Génesis capítulo 2 y 3 y todas esas maldiciones, cuando uno viene a Cristo necesita librar la tierra, su vida, el vientre, todo esto en Cristo, todas esas maldiciones son revocadas del creyente. Y a nosotros se nos ha hablado demasiado sobre la maldición de física, sobre la maldición espiritual, pero nosotros poco conocemos sobre la maldición de la tierra. Así que vamos a estar mirando el libro de Génesis de inmediato, todas las maldiciones que recibieron, Génesis capítulo 3, y acá dice la escritura, lo primero dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Acá tenemos dos maldiciones. Vamos a hacer el análisis. La primera maldición que tenemos en Génesis 3 es la maldición hacia la serpiente, que cobija todo el reino también animal. En Cristo el reino animal es restaurado. Pero también acá tenemos que ver que es una maldición sobre el mundo espiritual, porque la serpiente representa a Satanás y al diablo,
cómo entra ellos a tener una incidencia sobre los seres humanos de carácter tan fuerte. Y en Cristo nosotros somos superiores a los demonios. Tenemos que ser claros que sin Cristo el ser humano es inferior, pero en Cristo nosotros somos superiores. Y acá tenemos ese tipo de maldición. Ahora viene una maldición que tiene que ver con el conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente santa. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Acá tenemos varias cosas, y acá la palabra es enemistad y tenemos la palabra heridas. Pero también tenemos que ver que hay un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En Cristo es evidente que hay una batalla, pero la batalla está asegurada, la batalla está ganada. No es simple teoría, sino lo tengo que decir en la vida real, es práctico. Ahora viene una maldición sobre la mujer. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Acá tenemos esta maldición. Y bueno, yo veo que la maldición tiene que ver con dolor en la preñez, pero no tiene que ver con dolor en la crianza de los hijos. Si usted ve esto, acá no se encuentra. Solamente estoy para poder llegar a la parte de la maldición de la tierra. Y acá tenemos en la Sagrada Escritura que se multiplica los dolores, y la mujer es puesta en otro lugar, y el deseo de la mujer es para el marido, y el marido enseñoreándose de la mujer. Noten que eso vino como una maldición. En Cristo esa maldición es revocada. Fíjese todas las cosas que tenemos que romper en Cristo. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él. Mire esto: maldita será acá la tierra por tu causa. Note que no vino la tierra no fue maldita a causa de la mujer, sino del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces acá ahora viene una maldición sobre el varón. Tenía que sufrir para poder comer. Pero la tierra fue maldita. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y acá tenemos entonces esta maldición que él recibe, y es, bueno, la maldición de tener que matarse como, de verdad, literalmente como un animal para poder conseguir lo que quiere, pero la tierra recibió maldición. Todo esto es revocado en el nombre de Jesús. Cuando usted viene a Cristo, aún el mismo reino animal es restaurado. 2, acá tenemos que usted tiene victoria sobre la simiente de la serpiente. 3, la mujer es restaurada en cuanto a la crianza de sus hijos, y tenemos que tener claro que en Cristo tanto la mujer como el varón son iguales. Siguiente cosa es que la tierra fue maldita, pero entonces ahora la tierra no es maldita, la tierra recibe bendición. Y acá tenemos algo más, y es que el hombre tenía que cosechar con el sudor de su frente, pero en Cristo las cosas no son así. Uno no tiene que matarse la vida para poder tener finanzas o para poder tener provisión. Tenemos que tener esto claro, y en el nombre de Jesús yo oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, porque usted ya no camina bajo la maldición de bajo la maldición de Adán, sino que usted camina bajo la sangre de Cristo, bajo el nuevo pacto en Cristo, bajo la cruz de Jesús, y entonces eso revoca esas maldiciones. Yo quisiera que usted pudiera estudiar ese capítulo de una manera muy profunda y darse cuenta que en Cristo somos libres. Ahora, note usted que acá se maldijo la tierra. Cuando en Génesis capítulo 4, acá tenemos que ver, Génesis capítulo 4, se maldice a Caín. Acá tenemos un capítulo que es bien interesante. Y dice el versículo 10: y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Así que acá tenemos una maldición en la tierra, donde la tierra no produce lo que tiene que producir, y cuando llega esa persona a la tierra comienza a escupirlo o a echarlo de la tierra, porque evidentemente hay una maldición que tiene que ver con la tierra.
Tenemos que entender que todo tiene vida. El agua tiene vida, el aire tiene vida, aún las piedras tienen vida. La Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, y no se refiere precisamente a piedras que son seres humanos que son duros para hablar, sino literalmente piedras hablando. Y viendo nosotros este capítulo, viendo esto, la tierra dice: maldito seas tú de la tierra. La misma tierra maldice ahora la primera vez en el Génesis 3. La tierra fue maldita a causa del hombre, pero en Génesis 4 el hombre es maldito por la misma tierra. Cuando nosotros estamos estudiando esto de la maldición de la tierra, encontramos que se estableció en el libro de Levítico algo que se llamaba ofrendas de paz, que eran ofrendas para hacer unir la tierra con el cielo y sanar la tierra. Esto tenía que ver con eso, sanar la tierra para que la tierra fuera productiva, pero también pedirle perdón a la tierra para que la tierra no maldijera a la gente. Literalmente la misma tierra tiene la habilidad de maldecir a la gente, de maldecir al pueblo, aún la tierra en la cual donde nosotros estamos. En el capítulo que estamos acá viendo es que por causa de Adán la tierra fue maldita, entonces la tierra también maldice a la gente porque ella fue maldita a causa de la gente. Pero acá tenemos también que a causa del derramamiento de sangre la tierra recibe maldición, y la misma tierra comienza a maldecir gente. Si nosotros vemos en todas las áreas de nuestra nación cuánta sangre no se ha derramado y la tierra ha recibido maldición, y nosotros tenemos que redimir la tierra. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, aún la tierra en la que estamos, el mismo Bogotá, nosotros estuvimos esta semana cerca al Capitolio Nacional y vimos cómo se derramó tanta sangre inocente. En la misma Plaza de Bolívar hay una escritura donde dice: aquí se derramó la sangre de tal persona. La parte de atrás del Capitolio, llegando a la Cámara de Representantes, dice: en esta calle, en este sitio cayó muerto por un hacha fulano de tal. La sangre derramada y la tierra escupiendo sus moradores. Si ustedes lo ven, mucha gente tuvo que salir de nuestra nación, a causa de la violencia. Tuvieron que salir de sus tierras, tuvieron que salir de sus posesiones, tuvieron que irse para otro país, porque literalmente la tierra estaba escupiendo a sus moradores a causa de la maldición. No tiene que ver con que tú no tengas dinero para pagar y sales de una casa debiendo arriendo, sales de otra casa debiendo arriendo, sales de otra casa debiendo arriendo y de otra más, sino que es que tu tierra está maldita. Significa que a donde tú llegues, tus pies están manchados, entonces a donde llegues la tierra comienza a olfatear y dicen: no, este también trae esa maldición, y hasta que esa maldición no sea cortada en el nombre de Jesús, la tierra va a terminar escupiéndolo a usted. A donde vaya, esa maldición lo va a perseguir. Este es un tema muy interesante. Nosotros estamos viendo esto. Para nosotros este tema ha marcado literalmente nuestras vidas para siempre. Ahora, cuando estamos viendo este capítulo, ¿por qué razón la tierra maldice a sus mismos moradores y la tierra es maldita? A causa de las mismas prácticas que se han hecho sobre la tierra. Hemos visto las prácticas de asesinar gente, del derramamiento de sangre. Vamos a estar mirando esto en las fiestas habituales, por ejemplo, de San Juan y San Pedro en el Tolima. Cuando nosotros crecíamos, para nosotros era algo muy interesante estar allá en el Tolima, viendo cómo se estaba celebrando la fiesta del San Juan y del San Pedro, y en esa fiesta se hacía algo que se llamaba la cuelga del gallo, que es que colgaban un gallo de las patas de una vara y muchos caballos pasaban por debajo, y la idea era quitarle la cabeza al gallo. Y para nosotros como pequeñitos era muy emocionante verlo y ver los caballos corriendo y ver que al final alguien se quedaba con la cabeza, le quitaban la cabeza al gallo. Pero ahora nosotros que estamos entrando en este tema, el hecho de haberle quitado la cabeza y derramar esa sangre sobre la tierra ha traído tanta maldición sobre nuestra tierra. Estaremos hablando de esto la primera parte del programa, en la parte segunda del programa y en la parte final del programa. Vamos a estar viendo todo esto, como las prácticas aún de ciertos ídolos, la veneración. En cada región de nuestra nación se venera cierto ídolo, cierto santo, se tiene cierta concepción, por ejemplo, en la parte del Tolima, precisamente en la parte del Espinal,
hay un parque que se llama el Parque de las Leyendas, donde está estatuas al Moán, donde están estatuas a la madre Monte, a la Patasola, a la Llorona, y todo esto lo único que muestra en un contexto espiritual es todos los espíritus inmundos territoriales que han gobernado esa tierra. Necesitamos entendimiento de Dios para traer libertad sobre la iniquidad que se derramó sobre nuestra tierra. Los habitantes de las diferentes tierras también marcaron la tierra. ¿Quiénes lo habitaron? Por ejemplo, en el caso de los tolimenses, los indios pijaos. Y en ese caso de los indios pijaos, es muy interesante ver que ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la tierra, y eso hacían sacrificios, eso maldecía la tierra. En el caso de nosotros, como los que estamos acá en la sabana en la sabana de Bogotá, ver cómo acá estuvieron los indios, los chipchas, y como ellos también tenían ritos, tenían cultos al sol, tenían cultos a la luna. Y cuando nosotros estudiamos la historia de los diferentes sitios, vemos cómo esto termina marcando la tierra. Nosotros como cristianos necesitamos venir al Señor y hacer oraciones de rompimiento. Necesitamos romper aún con el poder de la cultura. Pero mi observación el día de hoy es que usted no puede romper algo que usted no conoce. Usted necesita saber que está rompiendo, porque usted no puede nuevamente decir, hacer una oración genérica: Señor, perdona la cultura, amén. No, usted tiene que hacer una investigación. ¿En dónde nací? ¿De dónde vengo? ¿Qué prácticas se tenían? ¿Quiénes fueron las personas que poblaron ese sitio? ¿Qué practicaron? ¿Mataron gente? ¿No mataron gente? ¿Se derramó sangre? ¿No se derramó sangre? ¿Eran personas inmorales? ¿No eran personas inmorales? ¿A quiénes adoraban? ¿Qué demonios terminaron gobernando esos sectores? Para hacer oraciones específicas de rompimiento. Y en muchos casos nosotros de verdad venimos, en el caso de nosotros tenemos que decir por parte paterna, nosotros somos descendientes de gente tolimense, y cuando nosotros comenzamos a mirar que las raíces de todos ellos son los pijaos, y muchos de ellos fueron personas extremadamente inmorales. Cuando llegamos a un punto de las generaciones, cuando llegamos tal vez a la quinta generación, encontramos que uno de esos indios que fue descendiente que es parte de nuestra cultura, tuvo al menos 80 mujeres y tuvo no sé cuántos cientos de hijos. Y ahí comenzamos a ver claro cómo en esa misma cultura la inmoralidad es tan fuerte. Si ustedes van al sitio donde nosotros nacimos, la inmoralidad o de donde venimos es muy fuerte. Las raíces de inmoralidad son muy fuertes. Quiero que usted vea por qué es importante esto de la iniquidad cultural. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante. Dice la Biblia en Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice la Biblia: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, y en que practica adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y estas abominaciones. Jehová tu Dios echará estas naciones. Por esta razón yo voy a echar estas naciones de delante de ti, dice Jehová. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cuando la palabra de Dios habla de esto, está hablando precisamente de la tierra. Dice: tú vas a entrar a una tierra. Ahora nosotros entramos a la tierra de la salvación. Para nosotros la tierra prometida es la salvación. Eso es más que claro, la sangre de Jesús, el perdón de pecados. Pero en Deuteronomio sencillamente se está dando una profecía y están diciendo lo siguiente: cuidado, porque tú vas a entrar a una tierra, pero recuerda que esa tierra donde tú vas a entrar, hay abominaciones, y la palabra abominación tiene que ver prácticamente con algo que Dios vomita, con algo que Dios detesta. Digamos que es el pecado llevado a los límites. En estos días tuve una palabra para alguien, le dije: porque abominable cosa es la que tú has hecho delante del Señor. Y algo abominable es algo tremendo, algo que pasa a los límites. Y aquí está las costumbres que tenían esas naciones. Mire esto: pasar a sus hijos o hijas por el fuego. Estos son pactos satánicos, diabólicos, sobre todo a Baal. Práctica de adivinación, agorerismo. Toda esta lista es algo abominable dentro de las abominaciones. Sortilegio, hechicería,
encantamientos, adivinación, magos o consultar a los muertos. Ahí está claro lo que dice la Biblia, y era abominación. Y él dice: tengan cuidado, porque a la tierra donde ustedes van, esa gente tiene esas prácticas y ustedes van a heredar esas naciones, pero no hagan tal cosa. Entonces nosotros tenemos que definitivamente, como cristianos, tener una nueva cultura. Y aquí es donde en la segunda parte del capítulo estaremos hablando en la maldición que recibimos culturalmente. Porque cada uno tiene una cultura, cada uno tiene acá, la palabra usa esta palabra costumbres. Y el Señor dice: no hagan conforme a ellos. Nosotros como colombianos celebramos demasiadas fiestas. Estaremos hablando de eso en la segunda parte de este programa. Hay demasiados ritos, demasiados santos, demasiados agüeros, demasiados mitos dentro de nuestra misma nación, demasiadas costumbres dentro de la cultura de cada ciudad, demasiadas fiestas que tienen que ver a demonios, que tienen que ver a ídolos que no competen al reino de los cielos. Y hoy yo quiero exhortarle a usted en el nombre de Jesús, uno, para que usted haga una investigación de dónde venía su papá, de dónde venía su mamá, qué costumbres había en medio de esas tierras en las cuales ellos estuvieron. Y usted se determine una por una a pedir perdón al Señor y a cortar, a hacer una declaración profética y a cortar en el nombre de Jesús. Corto con todo pacto que hicieron ellos, corto con todo pacto de derramamiento de sangre de animales o de sangre inocente. Cortamos con toda práctica de inmoralidad sexual. Cortamos con toda práctica cuando se adoró el ejército del sol. Se adoró el sol, se adoró el ejército del cielo, se adoró la luna. Cortamos con toda práctica donde todas las riquezas se echaron al agua, se echaron a oro, se echó al agua, a las profundidades, como es la práctica de nuestros ancestros. Note que mucho de lo que nosotros colombianos defendemos como cultura es abominación al Señor. Literalmente, bailes, fiestas, maneras de vestirse, que nosotros llamamos es la cultura colombiana. Note que nosotros no caminamos bajo la cultura colombiana, nosotros caminamos bajo la cultura del reino de Dios. Y ciertas partes de nuestra cultura lo único que nos están mostrando es lo espiritual que se ha movido de generación en generación y lo que literalmente a nosotros nos maldijo. Tengo que decirlo de esta manera: desde antes del descubrimiento de América, en el descubrimiento de América se suelta una mezcla entre la cultura americana, entre lo que tenían nuestros indios y lo que viene de España, y el desarrollo de esas diferentes culturas en las mezclas del paganismo, de la inmoralidad sexual, del incesto, de la violación. Aún yo le diría a usted: ¿usted sabe de dónde viene el nombre que usted tiene? ¿Por qué no averigua? Usted sabe de dónde viene el apellido Rodríguez, usted sabe de dónde viene el apellido Morales, usted sabe de dónde viene, usted necesita averiguarlo. Lo pudieron haber bautizado con una maldición, o el origen realmente es una maldición. Esto tiene que ser cortado en el nombre de Jesús, aun cuando te llames como te llames. Señor, estamos en tu presencia ahora y quiero pedir, Señor, que espíritu de revelación venga sobre todos nuestros amados oyentes en el nombre de Jesucristo. Clamamos que espíritu de revelación venga, Señor, que ellos puedan encontrar las raíces en la tierra y podamos cortar, podamos sanar nuestra tierra, podamos levantarnos como profetas de Dios para que no vivamos la maldición de Adán y de Caín, donde la tierra nos dé cardos y espinos y a donde lleguemos caminemos en maldición, sino que la tierra en la cual nosotros estemos sea bendita en el nombre de Jesús y limpia por la sangre del pacto eterno, que es mayor y mejor que la sangre de cualquier animal. Oramos en el nombre de Jesús.